Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es muy grato saludar y entrevistar a la líder del movimiento por España, licenciada Pilar Gutiérrez. Qué gusto, Pilar, saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Encantada de hablar para vuestro público. Bueno, también para nosotros, Pilar, tú has participado en numerosos congresos por el mundo, estás llevando adelante una labor titánica, admirable, defendiendo la moral cristiana en tiempos difíciles, tienes una trayectoria destacada como psicóloga y estás al frente del Movimiento por España, que son ciudadanos justamente en movimiento para cambiar el modelo de Estado hacia una democracia orgánica, sin partidos, basada en la justicia social, el bien común y la moral cristiana, bajo una monarquía católica y tradicional española. A ver si lo resumí bien. Cuéntanos sobre este intenso trabajo del movimiento. Pues mira, nosotros queremos cerrar el paréntesis oprobioso, ignominioso, que se abrió tras la muerte de Franco en España, con una traición terrible de los propios que estaban entonces en el gobierno, que perdieron la fe. ¿Y sabe por qué la perdieron? Como casi siempre se pierde la fe, por un excesivo bienestar, por la cultura del bienestar que se creó en los últimos años del tiempo de Franco con el desarrollo, y se empezaron a perder los valores morales y religiosos de España por culpa también del Concilio Vaticano II y del relativismo moral que empezó a imperar entonces en el mundo y en la Iglesia. Y por culpa de un nuncio que tuvimos entonces, Monseñor D'Araglio, que era masón, y que, bueno, las cosas... Ahí está el gran tema, ahí es el centro, el centro de la cuestión. Las cosas que hizo este señor, las mentiras, los engaños, bueno, en fin. Luego, por culpa también del presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Tarancón, que se jactaba, después de morir Franco, se jactaba públicamente de haber quitado el nombre de Dios de la Constitución. O sea, fue el mayor enemigo de la doctrina social de la Iglesia en España, que Franco fue el único jefe de Estado que ha aplicado la doctrina social de la Iglesia a un país, y gracias a eso España fue el país más próspero que consiguió resucitar, porque España estaba muerta después de la guerra civil. Y gracias a Franco y a Dios, que por gracia de Dios lo hizo, y así venían en todas las monedas, caudillo de España por la gracia de Dios, que así fue efectivamente, pues gracias a eso España resucitó, y gracias a la doctrina de la Iglesia, a la verdadera. Pero ¿se puede usted creer que la Iglesia actual se opone a esa doctrina de la Iglesia y la tiene totalmente censurada? No, es tremendo lo que pasó en España. Es que fue una traición tan brutal la que hicieron los propios suyos, la Iglesia, y evidentemente se aprovecharon los enemigos, todos los comunistas, y todo el PSOE, y la masonería, evidentemente, los que habían estado esperando, intentando destruir el régimen de Franco sin conseguirlo, esperando a su muerte para poder destruir España y destruir su memoria. Ahora, Pilar, ustedes han denunciado un ataque por parte de un gobierno de ocupación, como bien definen, como es el del socialista Pedro Sánchez, dicen preludio de la revolución bolivariana en España, ¿no? Y una violación al Estado de Derecho. Hablan de artículo 86 de la Constitución, 526 del Código Penal y también del derecho canónico. ¿Por qué tanta hazaña contra el general Franco y tanto olvido político y mediático de los crímenes perpetrados por el comunismo? Incluso algunos descaradamente los reivindican. Sí, porque han llegado ya a una fase en que ellos creen que ya han conseguido el poder, no solo el político, sino también el psicológico y el moral sobre el pueblo español. Entonces ellos creen que ya tienen suficientemente adoctrinada a la gente como para que les apoyen en esta tropelía, en esta prevaricación constante, porque los suyos son todo prevaricaciones, abusos de poder, golpes de Estado, históricamente, y lo han vuelto a hacer, y creen que tienen apoyo del pueblo, pero se están dando cuenta de que no. Entonces, ellos creían haber terminado con toda su oposición, que somos nosotros los franquistas, porque somos los católicos, que sabemos la verdad de la historia y somos capaces de reconocerla públicamente,
pues quieren acabar con nosotros y para eso tienen que acabar primero con nuestro líder. O sea, primero le tienen que defenestrar y asesinar de nuevo civilmente y políticamente. O sea, esto es una especie de crimen ritual que nosotros decimos, de los que hace la masonería, de los que suele hacer la masonería, y que es la que dirige este proceso, porque no en vano vino Soros a entrevistarse con Pedro Sánchez, en la Moncloa, sí. En secreto, y sabemos que Pedro Sánchez está ahí por orden de Club Bilderberg, que esto ya lo sabemos, lo saben hasta los idiotas, vamos, que creo que debe haber demasiados en España todavía que no lo saben, pero en fin, hay que divulgarlo. Qué bien, porque tú, Pilar, resaltas, el Valle de los Caídos no se toca, y para quienes sabemos de la acción del nuevo orden mundial, cierto liberalismo unido a la izquierda, que busca la destrucción de los principios cristianos, justo recién mencionabas la reunión Pedro Sánchez con George Soros, y bien hablabas de profanación detrás de la tumba del general Franco. Allí está la masonería, mencionaste crimen ritual, los Illuminati. A ver, sí, por supuesto, nos interesa. Sí, porque esto era una práctica habitual y lo sigue, y lo ha sido en muchos países comunistas, el profanar los cadáveres. Y en Venezuela lo están haciendo ahora precisamente, que hace muy poco salió una noticia que la hemos subido a nuestra página de Facebook de Movimiento por España, de cómo están profanando allí los cadáveres. Entonces, esto en la guerra, durante la guerra civil en la República era práctica habitual de los milicianos. O sea, profanar los cadáveres de las curas, los curas y las monjas principalmente. Pero ahora lo que quieren hacer es una especie de crimen ritual en el sentido de que quieren matar al líder para luego matar a sus seguidores. Igual que hicieron con Calvo Sotelo en la República. Mataron al jefe de la oposición, y en este caso el líder de la oposición es Franco, porque los que nos estamos oponiendo somos los franquistas, los que todavía somos franquistas a pesar de todo el adoctrinamiento de 43 años, pero sabemos la verdad y muchos jóvenes saben la verdad, muchísimos jóvenes y muchísima gente que antes era socialista, por este ataque a la verdad histórica se están volviendo franquistas porque están investigando y conociendo la verdad de la República y la verdad del tiempo de Franco. Por eso ahora quieren sacar una nueva ley de memoria histórica que lo califique de delito el saber la verdad y decirla. Incluso el tener en tu propia casa algún símbolo franquista. Imagínate hasta qué punto llegan. Y también inhabilitará para poder trabajar a cualquiera que se oponga al cumplimiento de esa ley. O sea, los jueces ya quedan anulados. O sea, un juez ya no puede ir contra esa ley. No podría, o si es que se aprueba, esperemos que no, porque nosotros para eso trabajamos, para que no lleguemos a ser otra Venezuela. Entonces, esto sería ya, primero quieren matar al líder, digamos, ritualmente, porque Franco ya está muerto, pero su historia y su memoria y su obra y su verdad no está muerta. Entonces, al desenterrarle y al hacer toda esta campaña de difamación ya brutal que están haciendo y de calumnia, quieren acabar de rematarle y luego ir a por nosotros, ir a por sus seguidores, que nos declararán fascistas y que hacer apología del franquismo será un delito, y esa es su trayectoria, precisamente. Claro. Como los demás. Claro, Pedro Sánchez levanta la bandera del socialismo y del comunismo. Estuvo en Uruguay reunido con Raúl Castro, cubano también en cuestiones de su socio Maduro. Vivimos un tiempo complejo donde hay referentes conservadores de la Iglesia Católica que son meritorios, pero el Papa Francisco está cuestionado a partir de ciertos dichos, acciones, vinculaciones, reuniones que han generado escándalo. Papa Francisco es un verdadero escándalo, un escándalo público, de esos que decía Cristo que mejor se atara una piedra al cuello y se tirara al mar. Y el que te habla es católico, pero hay que reconocerlo porque... Pero por eso mismo, porque el que no es católico es Bergoglio, Francisco Bergoglio, porque él mismo ha dicho que no existe un Dios católico, él no cree en un Dios católico, él no cree en la Santísima Trinidad. Tú sabes que ha generado también preocupación. El mismo Wikileaks habló cuando el escándalo de Hillary Clinton, el jefe de campaña John Podestá, que se habló de financiación para infiltrar grupos progresistas dentro de la Iglesia Católica, y ahí volvemos siempre a la masonería, que, bueno, es lo evidente. Ese es el problema, que por lo visto Soros es el que está controlando. Moviendo las fichas. Y financiando, tiene a su gente claro. Dentro, si es que los tienen todas las comisiones, los nombra él. Bueno, con las cuestiones ecológicas,
ha habido reuniones y vínculos directos con el Papa Francisco y su entorno, ¿no? Así que claro, esto fue público. Ahora, esto es interesante de destacar, el 84% de los españoles se opone a la exhumación del general Franco según ABC, ¿no? Exacto, y según otras encuestas también es un porcentaje muy alto, mucho más que la mayoría. O sea, desde luego en todas las encuestas sale una mayoría, en unas más y en otras menos según el medio que lo haga y los votantes que tenga, los que respondan a la encuesta. Pero en todas tenemos mayoría, en todas. Tú que eres hija del ministro Joaquín Gutiérrez Cano y que conociste a Franco, sí. ¿Cómo lo recuerdas? Pues mira, yo lo recuerdo como un viejecito muy delgadito, porque fue el último año en el que yo le conocí y de una manera totalmente apolítica, porque no fue por mi padre, porque todos los políticos tenían muchísimo pudor y mucha prudencia en todos sus actos. A mí nunca me llevó a nada político mi padre. Bueno, sí, una inauguración un homenaje que le hicieron en su pueblo natal. Fue lo único político a lo que fui. Pero vamos, yo le conocí porque yo en esa época, cuando era joven, 21 años debía tener, era azafata de congresos, y entonces él vino a inaugurar uno de los congresos que había en ese momento, un congreso internacional, que había muchísimos. Y yo estaba en la puerta saludando a los que llegaban, y llegó él. Y entonces le saludé y me quedé tan impactada, tenía como un aura, un magnetismo, no sé qué tenía, pero me dio un escalofrío. O sea, algo tenía su personalidad. A pesar de estar tan viejito, porque ya fue el último año de su vida o el anterior, pero me impactó mucho y es un poco el magnetismo que tenía Juan Pablo II, que la gente se emocionaba cuando él iba cerca, cuando él pasaba cerca. Te daba una emoción, pues con Franco igual. Y además que Juan Pablo II vivió directamente el horror del comunismo, ¿no? A él no se lo contaron. Y tiene también otro parangón muy importante con Juan Pablo II, y es que a su funeral asistieron tantísima gente como al de Juan Pablo II, al funeral de Franco, porque hubo 2 millones de personas que pasaron por el féretro de Franco. Hubo que ampliarlo un día más, la capilla ardiente, por la cantidad de personas que había en cola. Yo estuve en una de esas colas que tardó 12 horas en llegar, en hacer, pues no sé si era 1 kilómetro o menos incluso, desde el centro de Madrid hasta el Palacio Oriente, que es muy poco. Pues tardamos 12 horas en llegar. Entonces, durmiendo en el metro por la noche, en un mes de noviembre, que hacía un frío espantoso, la gente se metía en el metro a dormir, pero seguían en la cola. O sea, fue tan apoteósico como el funeral de Juan Pablo II, aún considerando que de Juan Pablo II vino gente de todo el mundo, a despedirse de él, y de Franco solo de España. O sea, fíjate lo que quería el pueblo español a Franco. Y además, eso lo reflejaron las encuestas. Bueno, porque en ese tiempo no se hacían encuestas. Solo había un instituto de encuestas, que era el Instituto Gallup, americano. Hizo una encuesta a pie de tumba, o sea, a los pocos días de morir Franco, sobre qué pensaba el pueblo español del dictador. Ya que había muerto el dictador, pues pensaban que la gente ya se podría expresar libremente, sin miedo, tal y cual. Bueno, pues se quedaron alucinados de ver que el 82% de los españoles estaban llorando a Franco. Estaban compungidos, estaban anonadados. Y que la gran oposición que decían que había era solo un 6%. Porque el otro porcentaje, hasta el 100%, pues era gente que no le interesaba la política, que pasaban del tema, pero los que de verdad habían brindado con champán y se habían alegrado de su muerte eran un 6%. Fíjate qué gran oposición tenía Franco. Todo mentira. Ahora, qué notable, ¿no? Porque qué hábil que es el nuevo orden mundial y la izquierda para la distorsión de la verdad histórica, ¿no? Yo, incluso en América Latina, en los años 70, que había gobiernos militares, pero que también el comunismo quería tomar el poder, y hubo una cantidad grande, por ejemplo, en Argentina, de crímenes en manos de la guerrilla que ponía bombas y asesinaba hasta niños, como 17.000 crímenes, y esa gente nunca fue reconocida, nunca fue indemnizada. En cambio, en el caso de los guerrilleros sí, ¿no? Es como es una cuestión... La doble vara de medir, la ley de... Total. Claro, siempre es igual. Entonces ellos, eso suyo, esa es su antijusticia, que es la que les gusta a ellos son antijusticia, antiverdad, anti-bienestar, anti-todo, pero claro, con una careta de bienhechores. Bueno, y en muchos casos también los que gobiernan
promueven desde la discursiva la redistribución de la riqueza y ellos se quedan con todo el dinerito, ¿eh? Exacto, ellos se quedan con la riqueza, como hicieron en la República, ¿eh? Que ya sabe usted que Negrín se llevó todo el oro del Banco de España, cargó un barco, el barco Vita, lo cargó con todo el oro y todos las joyas que la gente había guardado en las cajas de seguridad del banco, viendo cómo estaban robando los milicianos, pues todo se lo llevó el tío para Rusia y para México, para vivir ellos luego por todo lo alto. Durante su exilio terrible ahí, pobrecitos, se tuvieron que exiliar, según dicen ahora, que se tuvieron que exiliar. Pues ¿sabe lo que dijo el Negrín este? Que lo devolverían cuando muriera Franco. Bueno, pues llevamos 43 años esperando a que lo devuelvan. Claro. Ahora, me parece muy interesante desde el movimiento por España, uno haciendo lectura de la página oficial también, promueven una pedagogía social sobre la historia, y vi un cuadro comparativo muy interesante sobre la España de 1975 y luego la actualidad. Había lo más importante para un país, para mí, en tiempo del 75, una clase media fuerte, alcaldes que no cobraban, diputados que cobraban solo 10.000 pesetas al mes, un presupuesto de 3.000... Mi padre fue procurador en Cortes y cobraba 10.000 pesetas al mes. Vamos, que no cobraban casi. O sea, mi padre nos dejó cuando murió una herencia a mí, a mis otras hermanas, de 10.000 euros a cada una. Y una casa. Esa era toda su fortuna. O Vaya. 40.000 euros, que somos 4 hermanas, y una casa. Fíjese cómo se lucró de su tiempo de político, que toda su vida trabajó por España, no como político, porque entonces no eran políticos, eran servidores públicos. Claro. Y 3.000 millones de presupuesto en el 75, 122.000 ahora, ¿no? Y ahí tenemos, y a la vista qué hacen con eso, ¿no? Y arruinaos en España, arruinaos para los restos, porque hasta nuestros tataranietos estarán pagando la deuda. Siempre viene el pensamiento del historiador Pío Moa, aquel manifiesto católico, ¿no? Muy claro cuando hablaba de esto de borrar la realidad histórica, de aniquilar y erradicar la fe en España, la catolicidad, ¿no? Exacto, ¿no? Es una conspiración diabólica ya en su última fase, en su fase más perfeccionada, que es el misterio de la iniquidad, del que hablaba San Pablo, y que ahora ya está en su fase final, y ya queda muy poco para que sea aniquilado por Dios, porque es así está anunciado en el Apocalipsis, o sea que les queda muy poco tiempo al diablo, y por eso tiene tanta prisa, por eso está haciendo tanto daño y tiene tanta prisa. Pero bueno, aquí estamos los hijos de Dios para pararle los pies, y siempre se los hemos parado a la larga, aunque tengamos que sufrir por ello, pero también Cristo sufrió mucho para salvarnos, pues nosotros tenemos que seguir a Cristo, a lo que haga falta, y luego pues esperar la resurrección. Claro, destacar que la batalla, Pilar, es contra los que buscan quitar a Dios de todo, ¿no? Los sin Dios, estas logias, bueno, también es certero el dato ese que por ahí se señalaba, que la acción mediática, el lavaje de cerebros, que hay un 96% de los medios en manos de 6 empresas judías, monopolio no es para... Ningún monopolio es positivo, ¿no? Exacto, y más si está en manos de los destructores de la humanidad, que lo han sido siempre, desde que se creó la masonería, que se creó en tiempos de Herodes Agripa, para destruir el cristianismo. O sea, la masonería empezó como la fuerza misteriosa, que lo llamaban, para destruir el cristianismo, y sigue haciendo lo mismo 2000 años después. Claro. Eso es lo que hay. Ahora, cuando se opera para distorsionar la realidad, legitimar lo falso, unido a la pérdida de conciencia del mal, la carencia de culpabilidad, daño causado, por ahí se mencionaba delirio psicótico común, ¿no? Delirio psicótico, la manipulación y me gustaba el término ese, bien definido como psicopatía o sociopatía, ¿no? Exacto. Hay un libro... Eso está está en toda España ahora mismo. No sé si ha visto usted, que está circulando mucho por las redes sociales, el último escarnio de estos psicópatas que han hecho en La Sexta, que es una cadena totalmente masónica y diabólica, de hacer una burla del ataúd de Franco y sacar a Franco, el muñeco de Franco, del ataúd y tirarlo por el suelo. En el programa del Gran Wyoming, el miserable, que se llama Gran Wyoming, que su alma es tan fea como su cara. Entonces, pues, ya llegan a ese punto, o sea, están ya profanando simbólicamente el cadáver de Franco en televisión.
Es tremendo, tremendo. Hay un libro que queremos recomendar, Pilar, El Himalaya de Mentiras, de la memoria, es Benítez Grande Caballero. Laureano Benítez de Grande Caballero, que va a hablar en nuestra manifestación del día 8 de septiembre, que vamos a hacer en Madrid por la mañana. Él es de nuestro movimiento y bueno, pues él es el que va a hablar de ese libro. También vamos a tener otro historiador que se llama Javier Giral Palasí, que también ha escrito un libro que se llama Las mentiras de la izquierda. Bueno, no sé si es exactamente ese nombre, pero eso lo tenemos en nuestra página de Movimiento por España. Las mentiras de la izquierda o de los rojos. Bueno, pero habla de la hegemonía de este pensamiento neomarxista, va. Exacto, habla de lo mismo, de las mentiras históricas de la izquierda, dice. En fin, que es que ya se está saliendo toda la luz, que le va a salir muy cara la jugada a Pedro Sánchez, porque toda España se está dando cuenta de la verdad. Y además nos están apoyando muchos medios, porque yo estoy saliendo continuamente en televisión. Claro que sí, que lo hemos visto. Están interesados. Sí, están interesados. Y bueno, cuando surge alguien que representa la voz del pueblo, eso es fantástico, es maravilloso, por eso también te hemos convocado. Tú eres Pilar Gutiérrez, directora y fundadora del Centro de Terapia Psicoespiritual CTPE, ¿no? Y además sobrina del doctor Vallejo Nájera. Sí, efectivamente. Es que yo me gustan los retos, como buena Sagitario y como buena franquista, porque Franco también era Sagitario y le encantaban los retos. Y los afrontó y los superó. Y a mí me gusta hacerlo también. Y este es uno de ellos. O sea, el dar una visión psicoespiritual de la psicología, eso es un súper reto hoy en día, porque nadie quiere saber nada del espíritu. Claro, son 30 años de experiencia como psicóloga integrando cuerpo, alma, mente y espíritu. Terapia espiritual basada en salmos, también. Sí, eso también es una de las cosas que puse en marcha. Pero luego lo tuve que dejar por motivos familiares, del fallecimiento de mi madre, de la venta de su casa y de todo, de mi mudanza, y bueno, muchas cosas. Eso lo tuve que aparcar, pero sí es una de las terapias que hay en este centro que he creado. Ahora, hoy intentan imponer el tema de la ideología de género, la mujer que pierde femineidad, la destrucción de la familia tradicional. Me gustó cuando dijiste en los medios, con Franco, no podían obligar a los niños a ser homosexuales, como ahora en donde está también el negocio de alquiler de vientres y demás. Sí, exacto, sí, así es. Así es, aunque en tiempo de Franco no se persigue a los homosexuales, porque cada uno... Pero no estaba esta imposición, claro, no estaba esta imposición masónica de ideología de género. Efectivamente, no estaba institucionalizado como está ahora, que ahora institucionalizan todos los males y todos los pecados y todas las patologías. Ahora el afán es por institucionalizarlo, como el aborto, o sea, hacerlo legal y condenar y perseguir a los que se oponen. Esto es la tendencia actual. Claro, tú también alertaste que la muerte del niño por nacer aborto provoca cáncer. Cáncer de mama y de todo tipo también, porque también provoca, hay una mayor incidencia de cualquier otro tipo de cáncer, también de diabetes, también de trastornos psicológicos, evidentemente, muy graves, como precisamente la psicosis, entre otras cosas, y los delirios psicóticos, esos van muy asociados al trauma post-aborto. Entonces, bueno, pues son muchas cosas las que... Eso está en mi página web de nomasilencio.com, que es a lo que yo me dedico, a quitarle la mordaza a la gente, la mordaza que le pone el sistema y que les hace sufrir terriblemente, y especialmente a las mujeres que han abortado, que ni siquiera pueden decir que se sienten mal porque las atacan a muerte, incluso a sus propios terapeutas, que las insultan, porque muchas pacientes mías me vienen contando que sus terapeutas les han insultado por quejarse de que el aborto les había hecho daño. Vaya. Entonces, pues es una mordaza grandísima que hay en la sociedad sobre todo sobre la verdad, tanto científica como política, como todo. Sí, has apoyado también al obispo Antonio Cañizares, el único que se atrevió a desafiar a todo este sistema impuesto, ¿no? Creaste Movimiento Unidos por la Vida, especialista en terapia del síndrome post-aborto, también destacar que colaboraste con las víctimas del terrorismo en manifestación ante el Parlamento Europeo en Bruselas. ¿Cómo conoce usted toda mi vida? ¡Qué barbaridad! Ah, sí. Qué buen periodista de investigación es usted, madre mía. No, por favor. Nosotros organizamos esa manifestación, mi hija y yo, la organizamos nosotras dos.
Ni más ni menos que contra la interlocución terrorista de ETA, ¿no? Exacto, y nadie más quería organizarla porque decían que era muy complicado, que bueno, de complicado nada, fue facilísimo, porque había muchos españoles en Bruselas que también estaban en contra, no hacía falta fletar un avión para traer a las víctimas del terrorismo desde España, era muy sencillo, simplemente que vinieran los españoles que había en Bélgica, y vinieron nada más que los dirigentes, los líderes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, pero no hubo que fletar avión ni ninguna historia complicada. O sea, lo organizamos rápidamente y baratísimamente y tuvo muchísima repercusión política. Estimada Pilar Gut... Las cosas son más sencillas de lo que parecen una vez que uno se pone a hacer. El tema es unirse, organizarse, ¿no? Dios adelante. Y con la ayuda de Dios, O sea, obedeciendo instrucciones, porque Dios te ayuda. O sea, Dios te va marcando el camino, te va abriendo puertas, y esto todo hay que hacerlo con Dios, porque para eso somos católicos. Claro que sí. Con Dios se vence, pero hay que hacerle caso, hay que seguir instrucciones, hay que ser obediente, hay que hacer oración, y entonces ya las cosas funcionan. Bueno, querida Pilar Gutiérrez, podríamos estar 3 horas y media hablando, porque la verdad sí, ya lo sé, se está haciendo muy largo. Ha sido un gran placer, pero te he convocado para reconocerte, para Leandro Gasco, un honor. Te pido en el final tu saludo, mensaje especial para los oyentes que ahora mismo te escuchan en la radio desde Estocolmo al mundo, para coronar. Pues que les felicito por estar ahora mismo escuchando esta radio, que está tan perseguido nuestro pensamiento y nuestra realidad, y nosotros mismos estamos tan marginados por el sistema, y que ustedes estén perseverando en la verdad, pues es muy meritorio. O sea, que yo les felicito por ello y porque sigan perseverando, porque ya saben que Jesús dijo que el que persevere hasta el fin se salvará. O sea, que el que se raje antes, pues a lo mejor no se salva. Con que hay que perseverar, cueste lo que cueste. Así será. Dios te bendiga. Lo mejor, querida Pilar. Igualmente, a vosotros y a ti. Muchas gracias, Leandro. Adiós. Adiós.